Hola cuarentones, nos encontramos en Bangkok a tan solo 9 kilómetros de Ninh Bình. Acabamos de llegar de Hanoi, hemos venido en una furgoneta que ellos llaman limusina, que está bastante bien, la verdad, poquitas plazas. En la furgoneta hemos tardado 2 horas y media en llegar hasta aquí, hemos llegado sobre las 11 y media de la mañana, nuestra habitación todavía no está lista y nos ha tocado un conductor que ha sido un auténtico kamikaze. Y para no perder tiempo mientras nos dan la habitación, pues hemos decidido hacer la actividad más demandada aquí en este pueblo, que es dar un paseo en barca por el río Endogong. Hemos querido comprar los tickets en una casetilla que hay, pero ahí nos dicen que nos venden un ticket más completo con una serie de atracciones que nosotros vamos a hacer entre mañana y pasado en moto, que no nos interesa, nosotros solo queremos hacer el paseo en barca. A ver si encontramos donde nos han dicho que se compran los tickets, que era a 300 metros de ahí, pero no hay manera. Nos ha costado, pero lo hemos conseguido. El ticket nos ha costado 500.000 dongs para 2 personas, porque aquí te alquilan la barca por un lado y luego por personas hasta 4. Como nosotros vamos solo 2, pues nos sale un poquito más caro. Y ahora vamos a coger uno de estos carritos eléctricos para que nos lleven hasta el embarcadero. Esto en cierto sentido me recuerda mucho a cuando estuvimos hace un año en Croacia en los lagos Plitvice, que también nos llevaban en un trenecito hacia la zona de los lagos. En este caso pues nos van a llevar al embarcadero, donde cogeremos la barcaza para ir durante 2 horas por el río. Que si no has visto mi vídeo de los lagos Plitvice, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Y lo primero es la seguridad y ponernos los chalecos salvavidas. Había leído que siempre te llevaban mujeres en las barcas, pero a nosotros nos ha tocado un hombre. A nosotros nos da igual, la verdad. También había leído que remaban con los pies, pero no, aquí van con las manos. No sé si luego irán con los pies. Pues ha sido decir lo de remar con los pies y ha empezado a remar con los pies. Aprovecho esta zona que hay bastante más afluencia de barcas para deciros que Bangkok es una zona montañosa de formaciones kársticas que está atravesada por el río Engo-dong y que está lleno de campos de arroz y tiene más de 250 millones de años. Ayer estuvimos en otro sitio donde hay formaciones kársticas, que es la bahía de Halong. De hecho, a Bangkok se le conoce como la bahía de Halong terrestre. Y si queréis una fotito desde otra barca, pues hay unas señoras que van precisamente en sus barquitas con su cámara de fotos y os la hacen y os la venden por $1. Durante el trayecto vamos a cruzar una serie de cuevas y esta de aquí es la primera de ellas. Imprescindibles para hacer este paseo en barca es ponerse protección solar, traer repelente de mosquitos, un gorrito como ha hecho Sara y también agua, aunque de la bebida no os tenéis que preocupar porque hay puestecitos durante todo el trayecto que os venden distintos tipos de bebidas. Acabamos de terminar el paseo en barca, la verdad que muy guay. Ahora, también os digo que para 2 horas estar metido en la barca estoy con el culo totalmente cuadrado. Es bastante incómodo, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero el paseo tiene mis 5 caritas sonrientes. También tenéis que saber que si hacéis una excursión desde, por ejemplo, Hanoi aquí a Bangkok, os van a incluir esta actividad. Así que si estáis en Bangkok y queréis ir con el río con un poquito menos de gente, veniros a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Creo que solo hay remeros hasta las 5 de la tarde. Paradita para comer, son las 2 de la tarde, nos hemos pedido estos smoothies, los primeros del viaje, uno de sandía y otro de mango, y también estos noodles de aquí. Aquí los precios están más o menos igual que en Hanoi. Y de postre, estos cafés de coco que ya probamos en Hanoi y que nos gustó mucho, aunque este se ve que está bastante más cargado. Acabamos de llegar al hotel para hacer el check-in, que cuando llegamos a las 11 y media no estaba la habitación lista. La habitación está bastante bien, es muy amplia. Al lado de la piscina, y es que hemos cogido todos los hoteles que nos quedan de aquí al final de viaje con piscina porque vamos a lugares donde se supone que va a hacer bastante calor y el desayuno está incluido. Además, en este hotel vamos a poder contratar nuestro traslado a Hue en un autobús cama, no sé cómo estará, y también nos alquilan motocicleta para poder hacer las excursiones que queremos hacer mañana y pasado mañana. Son las 5 y media de la tarde, o más bien ya de la noche.
hemos estado descansando en la habitación, estábamos reventaditos de lo que llevamos de viaje. Hoy la verdad que teníamos muy claro que no lo íbamos a tomar de relax, de hecho ahora vamos a dar una vueltecita por el pueblo a ver qué tal es y poco más. Mañana por la mañana sí que tenemos pensado alquilar una moto y darnos una buena paliza visitando monumentos. Por ahora lo que estamos viendo es que Bangkok está lleno de restaurantes, de lugares de masajes y de agencias de viajes, por supuesto. Y andando nos hemos encontrado con este mercado local que precisamente es para los vietnamitas. Me ha recordado mucho al mercado de Vientiane en el que estuve hace unos meses, que también tenían todo dispuesto de la misma manera. Que si no has visto mi vídeo de Vientiane, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Es increíble la competencia de bares que hay aquí y todos te ofrecen cerveza tipo Via Hoi, es decir, de barril artesanal vietnamita, por 7.000 dons, nada, 25 céntimos de euro. Salud. Y está muy fresquita. Y después de la cervecita nos vamos a dar un masaje. Lo suelo hacer en todos los países del sudeste asiático que visito. Yo me voy a dar uno de cuerpo entero de 1 hora y Sara uno de pies de media hora. Todo ello por 350.000 dons. Y esta es la cara que se me ha quedado después del masaje. La verdad es que ha sido buenísimo. No tiene mucho que ver con otros masajes del sudeste asiático que son más de puntos de presión. Aquí utilizan aceite y también piedras calientes, la verdad que un 10. Y para terminar el día nos hemos venido a este restaurante vegetariano. Yo me he pedido esta hamburguesa y Sara tofu con champiñones, que tiene toda una pinta espectacular. Buenos días, cuarentones. Segundo día en Bangkok. Nos hemos levantado tempranito, como a las 7 de la mañana, y nos hemos pegado un desayuno de campeones que viene incluido en el precio del hotel. Para hoy hemos alquilado esta moto de aquí. Ahora vamos a ir a echar gasolina. La verdad es que una scooter normal y corriente de 125 no veo que esté muy nueva, pero bueno, espero que nos lleve a donde queremos y con seguridad. El día de hoy lo vamos a dedicar a las afueras de Bangkok. El primer destino está como, no sé si son 5 o 6 kilómetros, pero luego vamos a 30 kilómetros de aquí. Bueno, hemos llegado a la primera parada. Estamos a las puertas del Mua Cave, que es una montaña donde ahora tenemos que subir unos cuantos metros, como media horita de subida. Y deciros que justo al llegar a la calle que nos lleva hacia la entrada, te paran unas chicas diciéndote que no puedes seguir para adelante, que tienes que parar ahí en el parking. Bueno, no paréis, nosotros no hemos parado, nos han sacado 15.000 dong, no es nada, son 50 céntimos de euro, pero quedan como 500-600 metros todavía hasta la puerta. Hemos visto que han seguido motos para adelante y nosotros hemos cogido la moto, le hemos dicho que seguimos para adelante, que no vuelvan a engañarnos y listo, ahora estamos aquí y vamos a ver qué tal la subidita. Y ahora pues nos hacen volver a pagar, son 10.000 dons por el parking y ahora por el ticket, así que cuidadito porque aquí yo ya lo sabía de la otra vez que vine, pero hay que estar muy atentos. Esta vez no lo hemos estado, pero te intentan engañar por todos los lados. Nada más entrar nos encontramos este estanque de flores de loto con todas estas pasarelas de madera, que cuando bajemos de la montaña nos daremos un paseito por aquí. La verdad es que la entrada al recinto es espectacular y por la noche se iluminan todos los farolillos. Y antes de subir hay una cuevecita que nosotros vamos a ver a la bajada. Y comenzamos el ascenso y, como siempre en todos mis viajes, más y más escaleras. Esto me está recordando bastante a cuando subí al mirador en Ban Bien, donde estaban las dos motocicletas, pero allí fue bastante más complicado porque no había escaleras. Y si no has visto mi vídeo de Ban Bien, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Y tiene un sistema de poleas para subir y bajar las bebidas. Hay un momento en el que las escaleras se bifurcan, camino izquierdo, camino derecho. Nosotros hemos cogido el camino izquierdo porque se supone que lleva a un sitio donde hay un dragón tallado. El camino de la derecha pues lleva a lo que es la pagoda chiquitita. Y justo por el lado izquierdo hay vistas hacia el río por el que navegamos ayer con la barquita. Y después de 500 escalones hemos llegado aquí a la cima para ver estas impresionantes vistas. También tenemos el dragón, pero hay una cola para subir y además es bastante peligroso. Así que tomo las imágenes desde aquí abajo. Lo hemos conseguido, ya estamos abajo y acabamos de visitar la cueva, que se ve en tan solo 30 segundos, es muy chiquitita. Y ahora vamos a ver las flores de loto y hacia nuestro próximo destino.
Después de media horita en moto hemos llegado a la Baidin Pagoda, que es uno de los monumentos más importantes de todo Vietnam. Deciros que la carretera no es mala, pero aún así yo no os recomiendo coger motos si nunca lo habéis hecho. El sudeste asiático es bastante peligroso para circular, ya sea en coche, en moto o en lo que sea. Por lo general se suele conducir a lo británico. Aquí en Vietnam no. Aquí en Vietnam se conduce como en España, por el lado derecho. Esto está bastante bien organizado. Hemos comprado nuestros tickets, 150.000 dongs cada uno, ida y vuelta para el cochecito eléctrico, que es que nos lleva de aquí a lo que es la entrada de la pagoda. Deciros que hemos podido pagar con nuestra tarjeta de crédito. Nosotros solemos llevar Revolut, pero podéis llevar la que os dé la gana que os haga el cambio exacto, y sin ningún tipo de comisión, porque normalmente aquí en Vietnam cuando pagas con tarjeta de crédito te cobran un 3% de comisión. Y esto del cochecito eléctrico me recuerda a las cataratas de Cu Chi, que te hacen más o menos lo mismo para poder llegar a un punto donde empieza el trekking, que si no has visto mi vídeo donde salen las cataratas de Cu Chi, que es en Luang Prabang, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Al entrar en el recinto nos encontramos con el corredor de Arat, donde vamos a estar acompañados por 500 estatuas de Buda. Y lo primero que nos encontramos es la Torre de la Campana. Tiene 4 metros de altura, siendo la torre de bronce más grande de todo Vietnam. Nos hemos encontrado un pabellón totalmente vacío en donde te dan té gratis y caramelitos. No tengáis miedo de explorar, saliros del recorrido habitual. Nosotros nos hemos ido del corredor de Arat, hemos visto un caminito que nos ha llevado a esta pagoda donde estamos totalmente solos y además con estas vistas que dan al pabellón de agua que son espectaculares. La pagoda de Baidin fue declarada herencia histórico-cultural por el gobierno de Vietnam en 1997. Paradita para hidratarse, siempre con nuestra botella de agua de metal, recargable por supuesto. Y también para echarse crema solar, que aquí hace un sol de justicia. Y el plátano que se está comiendo Sara. Una cosita muy interesante de la que se ha dado cuenta Sara es que estos tubos de aquí es para coger las raíces que están en las ramas de los árboles y llevarlas al suelo. Este de aquí es el pabellón número 10, el Quan Yin Hall. La verdad es que es una auténtica pasada. Y que sepáis que aquí no podéis entrar en pantalón corto, pero en la entrada os dejan poneros estas faldas de aquí. Antes de entrar en el siguiente templo, os tengo que decir que además de entrar con las piernas cubiertas, también tenéis que entrar con los hombros cubiertos y descalzos. Y cuarentones, esta de aquí es la pagoda más alta del sudeste asiático con 99 metros de altura. Para entrar en la pagoda tenéis que enseñar vuestros tickets y os van a dar unos calcetines como estos para que pongáis encima de vuestros zapatos. Y estas son las vistas desde la última planta. Espectacular. A ver, quiero hacer una aclaración. Nosotros cuando hemos cogido los tickets para el cochecito eléctrico que nos lleva hasta aquí, hemos dicho que queríamos ir a la pagoda. Entonces creemos que nos han incluido en el precio la entrada de la pagoda, porque yo había leído que la entrada de la pagoda son 50.000 dongs. A pesar de la cantidad de templos que podemos encontrar por Vietnam, según nos dijo el guía que nos llevó a la bahía de Ha Long, el 94% de la población es atea. Al final del recinto hemos encontrado que hay una cafetería, también hay un restaurante, pero bueno, nosotros nos hemos tomado estos cafelitos. Ahora nos vamos a dirigir hacia donde nos han dicho que podemos volver a coger el cochecito eléctrico para ir hacia las motos. Deciros del recinto que nos ha encantado. Se tarda más de 3 horas, nosotros llevamos aquí desde las 11 y ahora son las 2:30, así que veniros con bastante tiempo. Quiero hacer una última actualización y es que os he dicho antes que llevábamos casi 3 horas y media de caminata. Bueno, pues al final han sido 4 horas justas hasta llegar donde hemos comprado los tickets. Acabamos de llegar a la ciudadela de Hoa Lu.
Hemos aparcado la moto en un sitio que no hay ni una sola moto más, pero es que el Maps.me, que es lo que suelo usar yo cuando vengo sin ningún tipo de conexión, pues nos ha dicho que tenemos que entrar por un camino que parece que no es el oficial, pero bueno, nosotros hemos aparcado ahí y hemos llegado prácticamente a la entrada del recinto. Un datito de interés: esta ciudadela fue capital del reino del 968 al 1010, que pasó a ser la capital Hanoi. Tengo entendido que la entrada al recinto es de 50.000 dongs, pero también había leído que si venías a última hora, como hemos venido nosotros, que ya son casi las 4 y cierran a las 5, la entrada es libre. Desde luego, a nosotros nadie nos ha pedido ningún ticket. Y ahora vamos a subir por estas escaleras 80 metros para arriba. Después de los 500 escalones de esta mañana empiezan a fallar las fuerzas, ¿eh? No vemos el final. Esto es tremendo. Te dicen 80 metros, pero no cuántos escalones son. ¡Hello! Ha costado, pero las vistas son impresionantes. Ahora toca bajar otra vez las escaleritas, coger la moto y nos vamos para Bangkok antes de que se nos haga de noche. Aquí me encuentro con el dueño del homestay donde hemos pasado estas 2 fantásticas noches. La verdad es que nos ha hecho toda la estancia aquí súper cómoda. Ahora vamos a dirigirnos a un par de cositas que nos quedan por ver aquí en Bangkok, a descansar un poquito, y esta tarde sobre las 7 cogeremos el autobús Kama hacia Hue. Ya. Y la primera paradita que vamos a hacer está aquí, Beach Dom Pagoda, a tan solo 2 kilómetros de Bangkok. Esta pagoda fue construida en 1428 por la dinastía Lee. Importante, al ser un templo hay que venir con las piernas tapadas, pero en la puerta te dan faldas si es necesario. Mientras subimos todas estas escaleras, os voy a decir que esta pagoda está construida en una cueva y en 3 niveles diferentes. Hemos llegado al 3er nivel, donde nos encontramos este santuario. La verdad es que la visita es obligatoria si vienes por Bangkok. Nos ha encantado. Al salir de la Beach Dom Pagoda, pues nos hemos ido a una cafetería que hemos dejado en su fachada la moto. En los alrededores de la pagoda hay un montón de personas que cogen debajo de un árbol y dicen que es un parking y que les tienes que pagar. Nosotros hemos llegado a esta fachada, nos ha dicho una chica muy simpática que estaba dentro: podéis aparcar ahí gratis, sin problema. Y le hemos dicho, vale, pues perfecto, después vendremos aquí a tomarnos un café de coco que nos tiene enganchadísimo. Hoy hemos decidido tomarnos el día con bastante tranquilidad. De hecho, son las 12:30 y hemos parado para comer. Y es que ayer fue un palizote tremendo. De hecho, ya por la tarde nos lo tomamos con bastante calma, porque como a las 7 de la tarde decidimos irnos a cenar a un restaurante italiano, donde yo me comí una pizza y Sara unos espagueti. Luego nos fuimos a dar otro masaje de cuerpo entero y para acabar la noche nos comimos este crepe. Ahora nos vamos a comer estos pho y de aquí nos vamos a ir a un templecito que es lo último que nos queda por ver. Nuestra última visita monumental en Bangkok. Este templo que está aquí, que no está ni a 2 kilómetros del centro. Puedes venir en moto, puedes venir en bici, puedes venir andando o también en unos autobuses eléctricos como los que cogimos ayer. Pues cuarentones, desde la piscina del hotel nos vamos a despedir de este vídeo. En un par de horitas nos vamos en el autobús Kama hacia Hue y nos vamos a dar un bañito pues en la piscina, y después el dueño nos ha dejado que nos peguemos una ducha para irnos fresquitos hacia Hue, que son unas 11 o 12 horas de trayecto. Bangkok nos ha encantado. De hecho, para mí, junto a Hoi An, cuando estuve la primera vez, el sitio que más me ha gustado de Vietnam. Uno de los mayores atractivos que hay en esta ciudad, que tiene 600.000 habitantes, es visitar sus tumbas imperiales. Hue fue la capital del reino desde 1842 a 1945. Este emperador estaba tan mal visto por los vietnamitas que justo acabo de escuchar a un guía decir: este hombre no hizo nada por el país.
el emperador usó esto como palacio de verano y se venía aquí a escribir poesía y a cazar. La ciudad imperial fue la residencia del emperador hasta que en 1945 pasó a ser la capital del reino, Hanoi.